Hola mis niños, espero que se encuentren muy bien. Hoy en la clase de ciencias vamos a trabajar los animales vertebrados. Bueno, entonces los animales vertebrados son animales que tienen huesos, ¿listo? Que tienen huesos. Tienen una columna vertebral y un esqueleto entonces interno formado por varios huesos, ¿cierto? Claro, no es el mismo, no es un esqueleto parecido al del ser humano, ¿cierto? No es igual al del ser humano, ¿cierto? Pero sí es un esqueleto que está formado por varios huesos. ¿Listo? El esqueleto se encarga entonces de darle soporte al cuerpo de estos animales, pero además, así como lo hacía ese esqueleto en darnos protección a nosotros, ¿cierto? Nos protege a los órganos, ¿cierto? Estos huesos también protegen los órganos de estos animales. ¿Listo? Entonces el esqueleto se encarga de darle soporte al cuerpo y protección a los órganos como el corazón y los pulmones. Los vertebrados entonces se clasifican en 5 grupitos, así como los invertebrados se clasificaban en unos grupos, ¿cierto? Que nosotros veíamos y decíamos, ay, mire, los vertebrados se clasifican en 4 grupos, ¿cierto? Que nosotros miramos que son entonces los moluscos, los crustáceos, los insectos y los arácnidos, ¿cierto? Pero entonces, este grupo de animalitos vertebrados que sí tienen huesos se clasifican en 5 grupos. ¿Listo? Esos 5 grupos son los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. ¿Listo? Entonces, acá encontramos ejemplos de esos animales. ¿Listo? Vamos a ver entonces, por ejemplo, los peces. Entonces, uno de los grupos son los peces, ¿cierto? Entonces, son animales que viven bajo el agua. Por lo general están cubiertos de escamas y tienen aletas con las que nadan en su ambiente. Algunos, como las truchas, viven entonces, por ejemplo, en el agua dulce de los ríos y pues también de las lagunas. Otros, como los tiburones, viven, por ejemplo, en el agua, pero en el agua que salada, no en el agua dulce, sino en el agua salada de los mares. ¿Listo? Hay otro que son los anfibios. ¿Listo? Entonces, en este se encuentran, entonces, los anfibios. En este, entonces, se encuentran los sapos, las ranas, las salamandras. Estos viven en el agua o en lugares muy cercanos a ella. Su piel está desnuda y permanece siempre húmeda, ¿cierto? De estos dos, por ejemplo, ¿cierto? De este. Y acá podemos encontrar otro. Ahorita vamos a mirar qué características tienen algunos de estos. ¿Listo? Entonces, acá podemos observar entonces el que les estaba diciendo, los anfibios, ¿cierto? Ya vemos los peces, los anfibios. Vamos ahora con los reptiles. Bueno, antes de seguir entonces con los reptiles, imagínense que los anfibios entonces se mueven en 4 patas. ¿Listo? Se mueven en 4 patas y algunos de ellos tienen cola. Entonces, como podemos observar ahí en la imagen, este tiene cola, ¿cierto? Bueno, ahora sí, los reptiles. Entonces, los reptiles son animales cuyos cuerpos se encuentran cubiertos con por escamas. ¿Listo? Eso por lo que su piel es seca y como áspera. Entonces, la mayoría de ellos tienen patas cortas y cola, como por ejemplo las lagartijas, los cocodrilos, los camaleones, las serpientes. Entonces, por ejemplo, acá veíamos
que esta serpiente, ¿cierto?, pertenece al grupo de los reptiles, ¿cierto? Bueno, también entonces, entonces miramos aquí que, por ejemplo, la serpiente no tiene patas, ¿cierto? Pero está dentro de los reptiles, ¿cierto? Tiene una cola, ¿cierto? Esta no tiene patas, por lo que entonces se arrastra para desplazarse de un lugar a otro, ¿cierto? Las aves, vamos con las aves. Las aves son vertebrados con alas, con un pico, con 2 patas, y pues se diferencian de los demás vertebrados porque sus huesos son ligeros. ¿Listo? Y esta característica pues les permite que ellos puedan volar. Aunque pues existen algunas que no vuelan, ¿cierto? Como por ejemplo las gallinas, los avestruces, los pingüinos, son aves que no vuelan, pero son aves que sí tienen huesos. ¿Listo? Y por último entonces están los mamíferos, que entonces en su mayoría tienen la piel cubierta por pelos, ¿cierto? Se alimentan de leche materna y crecen dentro del vientre materno, exceptuando entonces al ornitorrinco, que nace de los huevos, ¿cierto? Y algunos entonces de estos mamíferos pueden ser los delfines, las ballenas, los murciélagos, los perros. Los seres humanos también somos mamíferos, ¿cierto? Y nosotros vemos que nosotros también somos vertebrados, tenemos huesos, ¿cierto? Está el león, está por ejemplo la oveja, ¿cierto? De las que estaban acá, el oso, ¿cierto? Bueno, vamos entonces ahora. Bueno, existen más animales invertebrados que vertebrados, ¿cierto? Y eso lo dijimos en la clase por Skype, ¿cierto? Que ese grupo de animales invertebrados, o sea, los que no tenían huesos, es más grande que el de los vertebrados, que son los que tienen huesos, ¿cierto? Entonces, de cada 100 animales que habitan la Tierra, solo 5 son vertebrados. Entonces, ese grupo de invertebrados es mucho más grande que los animales que tienen huesos, ¿cierto? Que los vertebrados. Vamos a ir a la práctica, listo, y vamos a mirar entonces cada uno de estos punticos. Entonces, vamos a, de acuerdo a lo que les dije, ¿cierto? De acuerdo a la información que les di, vamos a ir a la página 61 del libro de ciencias. Página 61 del libro de ciencias. Y en esta, entonces, vamos en el primer punto, vamos a escribir 3 ejemplos de cada uno de los grupos vertebrados. Entonces, por ejemplo, de los peces, ¿cierto? Del pez. ¿Qué peces, ¿cierto? ¿Qué animalitos entonces pueden ir ahí? Por ejemplo, yo ya les dije algunos, ¿cierto? Las truchas, los tiburones, y ustedes van a escribir otro. ¿Listo? En los anfibios. Entonces, los anfibios decíamos que estaban, por ejemplo, los sapos, y ustedes van a escribir otros 2 ejemplos. ¿Listo? En los reptiles. Entonces, en el reptil se encuentra, por ejemplo, las serpientes, ¿cierto? ¿Y qué otros? Entonces, ustedes van a escribir otros 2. Las aves. Entonces, ¿qué aves? Entonces, por ejemplo, yo les digo, la gallina. Ustedes van a escribir otros 2. Mamíferos. Entonces, el león. Ustedes van a escribir otros 2. ¿Listo? Vamos a completar este cuadrito con poniendo entonces 3 ejemplos, escribiendo 3 ejemplos de cada uno, ¿cierto? Para luego entonces pasar al segundo punto. En el segundo punto dice que escribamos a qué grupo de vertebrados corresponden las características que nos están mostrando ahí.
Entonces, vamos a decir, su piel está cubierta de pelo y se alimenta de leche materna. La profe lo dijo en el video, ¿cierto? ¿Quiénes son? Los mamíferos, ¿cierto? Entonces, ahí en este cuadrito escribimos, les voy a marcar aquí, entonces, aquí vamos a escribir mamíferos, ¿cierto? Bueno, con negro. Vamos a escribirlo con negro. ¿Listo? Entonces, con negro. Y escribimos mamíferos, ¿cierto? Bueno. Ahora, viven en ambientes terrestres y acuáticos, su piel permanece húmeda. ¿Qué grupo será? ¿Los peces, los anfibios, los reptiles o las aves? Porque mamíferos ya estaba, entonces no puede ser, ¿cierto? Bueno, el siguiente. Tienen escamas y la mayoría tienen aletas que les permite desplazarse. Ustedes, de acuerdo a lo que dije, bueno, ¿cuál va ahí? Los peces, los anfibios, los reptiles o las aves. Siguiente, su cuerpo está cubierto de plumas y poseen huesos livianos que les facilita volar. ¿Cuál será? Entonces, peces, anfibios, reptiles o aves. Y el último, su piel es áspera y dura, tienen patas cortas. ¿Cuál grupo será? ¿De los peces, los anfibios, los reptiles o las aves? Bueno, vamos a mirar a ver ahí que... ¡Ay, profesora! ¿Cierto? Bueno, vamos entonces a... Ay, mire, aquí nos pusieron disque otra vez segundo punto. Bueno, vamos para este puntico donde dice analizo, ¿cierto? En el libro está igual. Ay, Dios mío. Bueno, dice, analizo. ¿A qué grupo de animales vertebrados pertenecen los seres humanos? Yo ya les dije a qué grupo pertenecen y por qué, ¿cierto? Entonces, ustedes me van a escribir ahí en esa línea a qué grupo de vertebrados pertenecen los seres humanos. Ustedes miren a ver. ¿Pertenecemos a los peces? ¿A los anfibios? ¿A los reptiles? ¿A las aves o a los mamíferos? ¿Y por qué? Ustedes miren a ver a qué grupo pertenecemos y me cuentan a ver por qué. Yo ya les dije, ahorita cuando les estaba explicando cada uno de los grupos, les dije a qué grupo pertenecían los seres humanos y por qué. ¿Listo? Entonces, bueno. Y como último punto que dice acá tercero, ¿cierto? Vamos a dibujar entonces la mascota. Si de pronto no tenemos mascota, entonces vamos a dibujar al animal favorito, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar. Si no tenemos mascota, vamos a dibujar al animal favorito. ¿Dónde lo vamos a dibujar? En el cuaderno. Entonces sacamos el cuaderno de ciencias, escribimos la fecha, escribimos como título animales vertebrados, ¿listo? Animales vertebrados con V, ¿listo? Vertebrados con V. Y empezamos a dibujar el animalito, ¿listo? Puede ser el animal favorito o la mascota. Y ahí debajo vamos a contestar si ese animalito que nosotros dibujamos es un animal vertebrado o invertebrado. ¿Listo? Vamos a decir, bueno, mi mascota es invertebrada o mi mascota es vertebrada. ¿A qué grupo pertenece? ¿De los vertebrados o de los invertebrados? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ay, profe, mi mascota es invertebrada, entonces mi mascota pertenece al grupo de los arácnidos, ¿cierto? Si yo dibujé una araña y dije que ese era mi animal favorito, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, ay, mire, la araña es invertebrada y pertenece al grupo de los arácnidos, ¿cierto? Ay, pero si digo, bueno, yo dibujé entonces un perrito y el perrito entonces es vertebrado, ¿cierto? Y pertenece al grupo de los mamíferos, ¿listo? Y bueno, después de nombrar entonces si es un animal vertebrado o invertebrado y después de decir si es
decir a qué grupo pertenece, ¿cierto? Vamos a nombrar sus características. ¿Cuáles son esas características? Si tiene huesos, si no tiene huesos, si tiene de pronto escamas, si no tiene escamas, si tiene aletas, si tiene patas, si tiene... ¿Cómo es? ¿Listo? Lo van a dibujar ahí en su cuaderno porque vamos a socializarlo con sus compañeros y ustedes entonces me envían foto de esta página 61, ¿listo? Y foto de lo que hicimos en el cuaderno, ¿listo? Del dibujito del cuaderno, ¿vale? Entonces, quedo muy pendiente a las preguntas que tengan. Por favor, si tienen preguntas, recuerden, se hace un símbolo, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me surgió una duda en esta parte. Pues yo voy a hacerle un simbolito de pregunta para decir, ay, mire, aquí yo tenía que preguntarle a la profe esto y esto, ¿cierto? Y así me voy a acordar. Bueno, si decimos, no, yo no quiero hacer un símbolo en el libro, entonces puedo escribir la pregunta en el cuaderno para hacerla a la profe. ¿Listo? Recuerden que estamos enviando todos estamos enviando las actividades al correo misskaren202colpascoli@gmail.com. ¿Listo? Porque si me empiezan a enviar las actividades al otro, ese correo les va a rebotar. ¿Listo? Y no me van a llegar las actividades. Entonces, yo estoy muy pendiente entonces de ustedes, de sus actividades. Entonces, por favor, tener en cuenta las recomendaciones que les he dado, de la letra mayúscula, de las letras que suben, de las letras que bajan, del orden en el cuaderno, de el coloreado, ¿cierto? Y de todos estos aspectos que les he dicho en los correos de forma individual. ¿Listo? Entonces, muy juiciosos y nos vemos entonces en la clase por Skype.